Temas a tratar y empezamos por algo que es muy importante para las familias, para los padres de familia, para los niños y en general para la educación en el Perú. Ha habido una denuncia muy grave que ha surgido en las redes sociales y que de pronto ha tomado parte del debate nacional y vemos una serie de publicaciones muy preocupantes sobre el tema de la educación sexual integral, como se ha dado en llamar a este curso, a esta especialidad que se está introduciendo en la educación peruana. Durante tiempo hemos tenido el problema de la ideología de género. Recordemos que en la época de Vizcarra, en el gobierno de Vizcarra, hubo todo un escándalo con los contenidos de los textos y ahora resulta que tenemos un nuevo problema que mientras estamos en esta situación de crisis política, crisis económica y todo lo que ya es de público conocimiento, de contrabando se está trabajando en el tema de la educación sexual de una manera que no es la más correcta. Para tratar este tema tenemos un invitado que tiene una gran experiencia en el tema, que ha hecho varias demandas en defensa de los padres de familia, en defensa de los niños y en defensa de la educación, que es el doctor Alberto González, abogado de la Asociación Padres en Acción. Alberto, buenas noches. Hola Luciano, ¿cómo estás? Un saludo especial para ti y para toda tu audiencia. En primer lugar, tengo que agradecerte por haberte tomado este tiempo para estar con nosotros hoy en el día de tu cumpleaños, además de darte un saludo muy especial. Pero imagínate que no es necesario, para mí esto es una obligación porque se trata de la defensa de los niños, la población, una de las poblaciones más vulnerables y que evidentemente ante las circunstancias que estamos viviendo actualmente no pueden pues esperar que presurosos salgamos en defensa de ellos, ¿no? Alberto, para ir entrando en materia, concretamente, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha publicado un manual de cómo debe ser la educación sexual integral de los niños. Y este manual ha sido publicado, entiendo yo, por el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo condenable o en qué aspecto esto no es correcto? Mira, Luciano, primero que es una prerrogativa que tiene el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, en llevar lineamientos educativos conforme se establece en nuestra Constitución Política del Estado. Sin embargo, lo que no es correcto y de acuerdo a la lógica de todo el ordenamiento jurídico nacional es que se vulnere de manera manifiesta lo que establece la Constitución Política del Estado respecto a la prerrogativa, privilegio que tienen y que tenemos los padres en educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestras costumbres. Para esto es importante que la población conozca y tenga pleno conocimiento de que la Constitución, si bien que son límites al poder, justamente en este caso al Ejecutivo, para que no regule estas situaciones de acuerdo al criterio, al capricho, a la arbitrariedad de algunos cuantos, también debemos entender que la Constitución no es otra cosa que el derecho propio que de una u otra manera hemos ido heredando a lo largo de la historia del Perú republicano y digamos también pues de la formación de la civilización cristiana que ha heredado lo que se conoce como el derecho natural. En ese sentido, el derecho natural constitucionalizado establece lo que se da de manera natural. En este caso, el hecho de que seamos educadores de nuestros hijos en todo sentido. Lo que ha sucedido ahora es que se ha promulgado esta norma del Ministerio de Educación proscribiendo la participación de los padres en el derecho que tenemos de educar a nuestros propios hijos. Y eso es completamente grave. Alberto, te interrumpo. ¿De qué manera, por ejemplo, el Ministerio de Educación establece los contenidos de un curso? ¿De qué manera pueden participar los padres y qué ley los ampara en este sentido? Esto de acá está contemplado primero en la propia Constitución, artículo 6 y artículo 13 de la Constitución Política del Estado, que establece de forma categórica y con meridiana claridad la participación de los padres y el derecho que tenemos los padres, primero, a criar a nuestros hijos y segundo, en participar en la política pública educativa. Es decir, a través de mesas de diálogo, a través de convocatorias públicas, a través de las APAFAS,
a través de las diferentes formas de organización colectiva que tenemos y que no solamente los que están encargados de la educación, sino también los padres, de participar en los contenidos relativos a la formación educativa en todas las etapas de formación de nuestros hijos. A ver, eso no se ha respetado, de manera que este manual que se ha publicado, que supuestamente establece las pautas, los márgenes, los límites de lo que será esta educación sexual integral, no ha considerado para nada la participación de los padres. ¿Eso me estás diciendo? Sí, claro, efectivamente no ha habido ningún tipo de convocatoria que permita la participación de todos los padres que asociados o de manera colectiva participen en la confección de los elementos, de los instrumentos, perdón, que están vinculados a la formación de los niños. Entonces, esto de acá nuevamente es un atropello que se comete contra el derecho de los padres a educar a nuestros hijos en nuestros valores y costumbres. Y por otro lado, Luciano, la imposición de pensamientos e ideologías completamente anticientíficos, pensamientos o ideas que se quieren instruir en la educación de los niños, que vulnera lógicamente cualquier tipo de orden natural y legal. Ahora, Alberto, ¿se conoce ya algo de los contenidos de este manual y de lo que serían los textos? Porque mire, estamos casi a fin de año y es presumible que ya se estén imprimiendo textos o que se esté avanzando en esto y que ya de alguna manera sea un hecho consumado. Bueno, esa es la forma que normalmente los gobiernos totalitarios imponen sus ideas y sus formas de gobernar. Lamentablemente, esto de acá no es un hecho que se ha formulado durante el gobierno del actual presidente, sino esto viene de fórmulas que ya se han ido presentando en los gobiernos anteriores. Me estoy refiriendo al gobierno de Kuczynski, posteriormente de Vizcarra, y esto es una herencia, un copy-paste, es un calco de las fórmulas presentadas en otros gobiernos. Te estoy hablando concretamente de Chile, Argentina, España, en los cuales se ha introducido estos programas que son completamente arbitrarios y totalitarios en su contenido, ¿no? De manera que estamos ante una maniobra totalitaria que tendría una intención de someter a los padres de familia y a los estudiantes a una especie de pensamiento único del cual no vamos a tener ninguna posibilidad de elegir cómo queremos que se eduquen nuestros hijos en valores, en principios, que son cosas que para empezar se deben aprender en casa, ¿no? Y luego de eso en los colegios que uno escoja según las diversas posiciones doctrinarias o los valores que estos colegios ofrezcan. Claro, Luciano, lo más grave de esto es que en nuestro país, lamentablemente, a los atropellos que se han cometido en Argentina, en Chile, en España, en otros países, de acuerdo a una imposición cultural que ya de la cual se conoce mucho, que concretamente se resume en el contenido de la ideología de género. Aquí en nuestro país lamentablemente se suma otro elemento que lo tengo que mencionar, porque es la verdad y es la realidad y lo estamos viviendo, que a la deformación de los textos y del contenido se suma la deficiencia de formación de los docentes. En ese sentido, Luciano, ¿qué garantía existe en que nuestros hijos sean educados, que sean maleducados o deformados por textos que tienen reprobables, sino también por personas que lamentablemente no han sido debidamente capacitados como docentes? Sabemos el grave problema que está atravesando la educación nacional respecto a lo que ha sucedido últimamente con el conflicto de la calificación de los maestros, que se ha filtrado toda una serie de exámenes para calificar debidamente a los maestros, y esto de acá lo que está haciendo es abrir las puertas a personas que van a tratar temas tan álgidos como es el tema de la sexualidad, y no sabemos y no tenemos ningún tipo de garantía de qué personas van a ser las que van a enseñar estos temas tan delicados a nuestros hijos. Muchas veces, por supuesto, muchas veces sin ninguna preparación doctrinaria, ética y moral sobre el tema. Alberto, te agradezco muchísimo. Quiero dejar sentado, Luciano, si me permites,
quiero descartar, por supuesto, que sí hay buenos docentes, sí hay buenos profesores calificados que están entrenados debidamente para tocar estos temas, pero yo sí me atrevo a decir que es una muy pequeña cantidad de docentes que tienen una preparación adecuada y que, por el contrario, es una gran mayoría de docentes que no se encuentran capacitados para hablar de temas de sexualidad con niños de 4, 5, 6 años de edad, ¿no? Y eso es grave. Y debe quedar claro, además, Alberto, que no es que se esté en contra de que haya una adecuada educación sexual y una formación para que los niños luego formen familias y tengan hijos y tengan una vida sexual sana, sino todo lo contrario, que esté en manos inadecuadas y con doctrinas anticientíficas y con ideas e ideologías extrañas. Alberto, vamos a seguir tocando este tema en las próximas semanas. Desde ya te comprometo a que sigamos conversando y te agradezco mucho por tu participación en el vuelo de la abeja. Muchas gracias, Luciano, y aprovecho de saludar a todos este 1 de diciembre, que es la fecha de el inicio de un mes tan bello como es el mes de la Navidad. Muchas gracias. Alberto, gracias.